DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen día. Buen mediodía para todos, todes. Estamos saliendo a todo el país. Jornadas calientes en la política. Voy a utilizar palabras muy puntuales para que nadie se sienta, qué sé yo. Paso y definitivas. Hola, compañerita bien. Buen ¿Cómo le va? día. Hola, Varela. ¿Cómo andamos? Digo definitivas en Córdoba y definitivas en Formosa. Sí. Porque se jugó quién era o no era. Gobernador, claro, vice y todo el aparato parlamentario. En el resto, desde que nos fuimos el viernes, la continuidad, por supuesto, de Diputado TV te ha mantenido al tanto, pero este espacio nos despedimos el viernes y hasta el sábado a la medianoche y casi madrugadita del domingo se constituyeron listas. Y en esas listas hay hombres y mujeres que tienen que ver con este mundo parlamentario, ¿no es cierto, querido Coti y querido Pablo? Y ustedes los conocen a muchos de ellos. Yo lo veía a Juez ayer, por ejemplo, que acaba de anoticiar que, no él, porque todavía no le cuesta reconocerlo, pero bueno, hay 3 puntos arriba. Quien lo acompañaba es un hombre de esta casa, yo lo entrevisté a ese... Sí, Marcos Carazo. Marcos Carazo, yo lo entrevisté acá, que es un hombre muy de Bullrich, muy de Juntos por el Cambio. Qué sé Sí, yo. es UCR, el presidente de la UCR de Córdoba. Sí, pero es una UCR, qué sé yo, a lo Cambiemos. Bueno, vos recién ¿No? decías, Horacio, que hasta el viernes, por lo menos donde estuvimos juntos acá, de Seguimos 12 a trabajando 14, como periodista hasta hace 10 minutos. hablábamos de que todavía estaba Manes, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Y bueno, Cosa ya que el yo no sábado entendí. supimos Y si ustedes me que no. permiten, para que después alguien diga, o muchos alguien diga, che, Horacio, interrumpís, a esta altura del partido debo corregirme. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a levantar la mano cada vez que quiero hacer un apunte. Bueno, Entonces, termine la frase de Manes. decía que el viernes, en la última emisión donde estuvimos juntos con Embón, todavía Facundo Manes seguía siendo, por lo menos estaba anotado como precandidato, finalmente no, mencionándolo, acotando a tu comentario, Horacio, sobre lo que decías de la Unión Cívica Radical. Con todo el respeto que usted me merece, doctor Manes, por su capacidad científica, no sé si por su capacidad, por sus conocimientos, ¿no? Sí. Nadie llega a ser neurocirujano no solo después de haber estudiado, sino de un proceso importante de aprendizaje, de instrucción, de formación. Pero acá estamos hablando de política. Yo nunca lo entendí y nos debemos un mano a mano. Yo nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo, periodista, a Manes. Nunca entendí por qué usted solo quería ser presidente. Los partidos ahora se llaman espacios. Sí. Además de ser orgánicos, tienen una construcción. Todos podemos aspirar, y usted naturalmente también. Pero si yo no soy eso, entonces digo, usted hablaba de república, de convivencia, de un país que todos queremos que se construya y sea mejor. Entonces que agarra la pelota y se va a su casa. Agarra el maletín, seguirá trabajando de médico o lo que fuere. No sé, ¿cuándo termina el mandato de Manes, Coti? Creo que en el 25, ahora te lo chequeo. Ah, ¿va a seguir trabajando de diputado? De todas Es en el maneras, 25. ¿Va a seguir trabajando yo te lo de- firmo. ¿seguro? Obvio. ¿Va a seguir trabajando de Confirmado. diputado? Entra en el 21. Obviamente, tiene 2 años más de mandato. Igual- Ahora les hago una pregunta a ambos. Sí. No, mentira. Yo sé, porque esto me lo dijo Margarita Stolbizer, Sí. que ella vuelve al Congreso después de su larga e importante carrera dentro del mundo parlamentario, de la mano de Manes. Claro. ¿Hay alguien más aparte de Margarita?
con él. Es una cuestión que me parece que se explica más largamente, que es A ver, me que en el año 21 hubo una PASO en lo que se llamó Juntos en la provincia de Buenos Aires. Santilli encabezó la del PRO y Manes fue la figurita nueva. Y con Manes se amplió el espacio ese, ahí entró Stolbizer y ahí también trabajó y aportó mucho Monzó. Manes operó como neurocirujano a Cristina. Baje la mano. Diga, entonces. No, bueno, eso. Entonces, no es que se incorporó. Me parece que el radicalismo bonaerense tomó otro volumen a partir de la aparición de Manes. No sé si... ¿Tomó volumen? ¿Detrás de él quién Sí. fue, por ejemplo? Sí, bueno, ahí lo que es interesante es decir, ¿cómo no hubo alguien en el radicalismo que se puso a recorrer y a caminar los 135 distritos para Claro. generar un candidato primero a gobernador Claro. y después un candidato presidencial? Me Ahí parece está. que Esto también es lo que Ahí se le achaca está. a Morales. Che, Morales, en tu conducción, que también arranca en el 21, Ujú. no hay llegamos acá para ser vices. Muy bueno tu análisis. Claro, me pero estás es que enseñando un aparte- montón. nos estás enseñando No, un por montón. favor. Estamos No, pero es compartiendo para eso. información. Es Sí. para reflexionar. Es que por eso me parece que el hecho de que Manes finalmente haya desistido, ¿no? Participar de la Pues presidencial. es que al hombre lo dejaron solo. Me parece que en realidad termina siendo una demostración de que la Unión Cívica Radical no pudo construir un candidato que vaya en cabeza de fórmula. Esto que dice Pablo. Claro, pero me parece que entonces, más allá de la situación, digamos, personal o particular Sí. de Facundo Manes, Sí. yo lo observaría desde el punto de, es representativo de lo que terminó sucediendo con la Unión Cívica Radical en todas las instancias, es decir, terminando de vice de alguien del PRO. Ok. Lustó acompaña a, Morales acompañaría a... ¿Es así la cosa? Sí, y otra cosa, también digamos que uno diría, bueno, el radicalismo estaba expectante, mis amigos radicales me van a querer mucho con esto que voy a decir, pero estaba expectante de que aparezca una figura rutilante para... No hay. Ponele que podía ser Manes, ponele. Pero Ellos acompañalo. mismos, Morales. ellos mismos, Pero acompañalo. ellos mismos se Y digo, mueven en el otra piso pregunta. y no terminaron encolumnándose Otra detrás de pregunta. Manes. ¿Cornejo quién es? Cornejo es senador. No, todo eso lo Por sé. la provincia de Dentro Mendoza. del espacio radical. ¿Con quién juega? ¿Desde dónde juega? ¿Qué es Cornejo? Creo que Cornejo hoy quizás termina Ahora va a ser gobernador. representando Correcto. a la pata de la Unión Cívica Radical, a una parte, ¿no? La de más la Unión derechosa Cívica, que tiene el exacto. radicalismo. Como más cercana a Patricia Bullrich, Sí. dentro de lo que sería la propia interna del PRO, es decir, la Pero digo, Reta Bullrich. Patricia Bullrich nunca dejó de ser peronista. No me mires así. Que sea amiga de Macri no significa... Porque el PRO resucitó gracias al radicalismo, Sí. pero también todo ese universo de distintas ideologías, pobre Alvear, pobre Irigoyen, qué sé yo, resucitaron también, porque hay ciudades... Bueno, la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos municipios son radicales? Un montón. Un montón. 32. Yo me acuerdo cuando Elisa Carrió lo llevaba de la mano a Macri. Lo llevaba Claro. de la mano. Él es el señor Macri que Expedición. quiere ser... Expedición a los... ¿No es cierto? Ah, Claro. está bien. Y se pagaron mal. Se pagaron mal. Cuando fueron gobierno, terminó Macri manejando con la mesa chica. Ujú. Que no estaba Peña, que estaba Vidal, que la mesa chica. Y no les dio bola. Y mucho menos le iban a dar bola ahora. Y Patricia Bullrich trabaja con ese sentido. Más allá que ayer fue a Córdoba, vengo a acompañar a juez. Nunca hay que dejar solo a los deudos. Derrotados. Los deudos. Deudos. Ella fue al triunfo, para levantarle la mano. Había tenido no solamente frases desafortunadas. Senador juez, ¿no? Senador. Y además integra el tema de la magistratura y qué sé yo. Exacto. Su banca ahí estaba judicializada. Sí. Él dijo, yo me enojé mucho, digo, como argentino y ciudadano, y que tengo hijos, nietos, amigos argentinos o hombres y mujeres del mundo que quieren venir a vivir a esta tierra. Yo nunca le voy a permitir, nunca se lo voy a permitir. Y el otro día me lo crucé y se lo iba a decir frontalmente y nada, como lleva custodio, qué sé yo, se lo llevaron.
Yo no puedo permitir que diga que Argentina es un país de mierda. No lo tolero, no se lo acepto, de ninguna manera. Aparte no se puede escupir para arriba, ahí lo tenés. ¿Forma parte de la política? No. Porque mis hijos en estos momentos, uno está estudiando, el otro está trabajando. Mis mejores amigos se cumplen años. Son gente de bien. Vos no podés generalizar. Hay otros fulanos en la tele, que los conozco de memoria de chiquitito, mediáticamente, ¿qué país de mí? Pero alguien que tiene responsabilidades políticas, senador, magistratura, no. Así lo echaron también de Ecuador. Sí, estuvo ahí. Fue embajador y dijo, todos estos negros que no tienen... No. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Porque hablas en cocoliche, querido cordobés. No. Me parece, yo soy un cielo grande, muy grande. Yo no lo voy a permitir. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien, es un buen día porque la política está dinámica. Sí, está sí. dinámica. La verdad que fue un cierre... a ver, la sorpresa más importante y que se ha constituido como Unión por la Patria es la fórmula Sergio Massa y don Agustín Rossi. Rossi. Ambos hasta fin de año trabajarán como ministro de Economía y hombre como gabinete. ¿Así es? Sí, no sé si Massa terminará finalmente pidiendo licencia como ministro de Economía. Ahí Él me siempre acaba de dijo que era mandar su gente que incompatible. está trabajando en Sí. estos momentos en Lomas. Exactamente, hoy tuvo temprano... Una mesa de trabajo. Exactamente, con su gabinete económico. Entiendo también que está por delante la renegociación o terminar de cerrar Es un esencial. acuerdo con el FMI. Esencial. Quieres ser presidente Y o me lo que fuera. parece que- Si vos no te sentás con los muchachos de los números, es imposible. Estamos Sí. hasta acá. Hasta Exactamente. acá. Estamos hasta acá. Entonces me parece que eso lo va si pide finalmente licencia, seguramente eso lo va a tratar de tener cerrado antes de ese ¿Se puede pedido de explicar por qué licencia. me puse una corbata de lana? Tengo un calor. A las 4 de la tarde va a estar junto a Cristina Fernández de Kirchner. En esta que mencionábamos, no sé si fuera o mencioné dentro algo? del aire, mencionamos Sí. del avión que... Me parece que afuera del aire y lo que sí se confirmó en el último rato, porque se especuló durante toda la mañana con que había muchas posibilidades de que eso suceda y ya está confirmado. Pero Cristina, Lo tuiteó Cristina Fernández. ¿dónde va a así ser? que ¿acá en el Parque. Senado? No. Mira, te cuento la... ¿Va a ser lo del avión? Es lo del avión, Claro. exactamente. Es un acto por la recuperación del avión que se utilizó para los vuelos de la muerte de la ESMA. que lo traen de Estados Unidos, ¿no? O ya está acá. A pero ver, digo, en Bonn, ¿qué Creo están que ya diciendo? ya está. La figura del desaparecido o de la desaparecida tiene que ver con lo físico. Con lo físico. Yo estoy acá y sí, estamos acá. Estamos acá. Una de las lógicas del consenso de Washington para el exterminio de seres humanos, para poder instalar un plan político e económico, era un golpe de Estado económico, financiero, religioso. No solo fue la detención, sino también la eliminación o desaparición. Y utilizaron lo que se llamó luego los vuelos de la muerte, donde capturados y capturadas, entre ellas Madre de Plaza de Mayo, las monjas francesas, y así largamente, dolorosamente, puedo mencionar, lo subían a un avión, a varios aviones. Todo está comprobado en juicio, no es que se me ocurrió a mí. Hay un tipo que confesó, de apellido Silingo, sobrevolaban el río, sobrevolaban el mar, abrían las compuertas a gente que estaba atada, dopada algunas, y las arrojaban. Esto pasó en la Argentina. Pero, fíjense ustedes qué loco y qué es la vida. El cuerpo de una de las primeras madres de Plaza de Mayo un día apareció flotando en una de las orillas de una playa cercana de la costa. Miriam Lewin y otro equipo de periodistas encontraron uno de los aviones, el Skyhawk, que ahora lo han encontrado, lo han, comillas, repatriado
y va a estar instalado en el patio de la Escuela de Mecánica de la Armada para contar qué pasó en la Argentina. Todo eso va a pasar hoy. Así ¿Sí? es. Bueno, hay que contar la Argentina, ¿eh? La pucha. Bueno, don Pablo, ¿qué preparó? Bueno, vamos a charlar de un tema que ya tiene dictamen. Muchas veces hablamos de temas muy importantes, muy potentes, pero que ni siquiera llegan a tratarse en las comisiones, como pienso el blanqueo, GNL, hidrógeno. Venimos, por lo menos yo vengo conversando mucho de esos temas, pero hoy vamos a hablar de un tema que también es económico, que tiene que ver con la deuda de municipios y de provincias con ENOSA, que es un organismo encargado de lo que tiene que ver con las obras públicas o las obras de sanidad. Es un organismo que está dentro del Ministerio de Obras Públicas y tiene dictamen. Fue el 10 de mayo, si no me falla la memoria, o en la primera quincena de mayo, tuvo dictamen este proyecto que es de Eduardo Fernández, un diputado, bueno, del Frente de Todos, que ahora es Unión por la Patria, pero del Frente de Todos de Córdoba, porque Córdoba es justamente la provincia más afectada, con más cantidad de municipios afectados en esto que tiene que ver con deuda con ENOSA. Vemos acá algunas características del proyecto, que se aprueban las condiciones que se establecen en la presente ley para aplicar un plan de refinanciación para suscribir con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a través de ENOSA. Bueno, esto es un poco lo que estaba yo contando recién. El plan de refinanciación incluirá exclusivamente créditos otorgados en el marco de programas de financiamiento por organismos multilaterales de crédito a cargo de provincias, de municipios y de comunas. Recordemos que no en todo el país las provincias hacia el interior tienen la misma estructura. Es decir, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios, pero, por ejemplo, en Santa Fe hay departamentos, hay delegaciones, hay presidentes comunales y demás. Bueno, condónase por única vez las deudas en conceptos de intereses compensatorios, moratorios y punitorios generadas por las obligaciones contraídas pendientes de pago ante ENOSA. ENOSA, que es el organismo, tomó crédito en moneda dura durante la década del 90, en donde el dólar valía $1, y ENOSA en algún momento canceló esa deuda, pero la deuda fue transferida a los municipios y a las provincias. Eso es lo que se está refinanciando. Siguiente placa, por favor. El plan de refinanciación contemplará plazos no inferiores a los 10 años, con un año de gracia, y se fija tipo de cambio al momento de sanción de la ley. Es decir, un plan de cuotas que no puede ser menor a los 10 años, el primer año no pagas nada y después, en el momento en el que se sanciona la ley y que se pone en vigencia, se toma el tipo de cambio oficial, que en general es el del Banco Nación. Las cuotas de amortización, que surjan de la aplicación de las nuevas condiciones financieras no podrán superar el tope de erogación del 10% de la coparticipación que reciben en caso del 8%. Bueno, acá no sé si estoy leyendo mal o hay algo de la placa que quedó ahí medio corrido, pero me parece que es en función de las provincias, lo que se paga por deuda no puede superar el 10% de lo que se recibe por coparticipación, y en el caso de los municipios no puede representar más del 8% de lo que los municipios gastan o invierten corrientemente, ¿sí? Digo, esto es una cláusula, un tope, un porcentaje tope para que sea consistente esa deuda en relación a los ingresos fiscales que tenga provincia o municipio. Y dentro de los fundamentos se establece que el presente proyecto propone establecer un plan de refinanciación con provincias, municipios, comunas que adeudan créditos otorgados para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. No sé si hay una placa más acá. Durante la vigencia de la ley de convertibilidad, el famoso 1 a 1 y el anclaje de la política monetaria. Se ríe Horacio, calculo que porque escucha convertibilidad y se ríe sarcásticamente. ¿Querés que te diga una cosa, compañerito? ¿Querés que te diga una cosa? Los créditos fueron tomados en moneda extranjera, especialmente con ENOSA. Decidme. No lo voy a caracterizar con su voz, porque Félix me dijo que los instrumentos, como es un gran intérprete, el cello da gamba, ¿no es cierto? Viola da gamba. ¿Cómo? Viola da gamba. Esa. Momento, pero como es un gran instrumentista y músico, no voy a parafrasear, porque no hay que imitar ni instrumento ni voces. Así es. Pero un día, el que dijo que era
presidente un ratito, que fue Eduardo Duhalde, para después pasárselo, le mandó la reconversión con Reme Lenikov, que después te vino la de Balueta y después te lo mandó a Ginebra. Conmigo no, ¿eh? Balueta. La de Balueta, conmigo no. El que ponga dólares, Horacio, no lo ibas a imitar. El que ponga dólares, dije. le devolveremos dólares. Las deudas que tenían las multinacionales y las grandes empresas argentinas en dólares, se las especificó. No te escuché, Bolt. Se las especificó. Porque la convertibilidad era el negocio de 2 minutos para poder comprar con 2 mangos las empresas del Estado. Cuando la compraron con 2 mangos del Estado, el tipo después te la reconvirtió, te las devaluó y te dejó la plata chiquita. El tipo, estoy hablando de Domingo Felipe Cavallo. Y después el equipo que vino en la transición, Reme Lenikov y la compañía. Tranquilos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Todo bien, ¿eh? Bien. Como Vos decís, como tuvimos un fin de semana tranquilísimo. vos Sí, decime, por suerte no nadie hicimos trabajó nada. acá. vos este googleá, fin de semana. vos googleá Horacio. Sí, Vos me decís, Horacio, googlea, y yo te tiro. dale. Ahí Vamos. va. Arrancamos el lunes con toda. Con data. Con data. Con Como data. nos gustan los periodistas. No, Tiene la con voz, información. pobre ¿Qué dijo? hombre. Escuchaste que tiene la voz gastada. Acá Pablo. Se nota. Todo eso es trabajo del fin de No, semana. ayer fue lo de Riquelme. No. Fuiste a lo de ¿Sabés qué? Sí, Riquelme. Pará, te cuento algo, chicos. Yo quiero que me ¿Sabés? cuente algo, porque ¿Quiénes tenemos hasta las 12. Estuvieron juntos en el mismo palco ayer viendo a Boca. Me encantaría Ay, saber No quién. juntos, pero en el mismo palco. A ver, ver. me encantaría. Buena. Horacio Rosati y Oscar Parrilli. No fueron juntos, por supuesto. Estoy diciendo que estuvieron en el mismo palco. Rosati y ¿Hay quién? diálogo? Parrilli. No. Se descongeló. No, las fotos son ¿Puedo- tomadas como puedo- medio paparazzi. descongeló el- si ¿Puedo quieren. tirar en Bond? Puedo tirar en Bond. Tiren bomb. ¿O Google en Bond puedo hacer? Google en bomb. A ver. Chat GTP. ¿Puedo? Está el chat GPT o GTP, nunca me acuerdo que el orden. Y está Google en Bomb. ¿Puedo Google en Bond? A ver. Google en Bomb. A ver, Rosati trabajó con Parrilli. Entre otras cosas, fue el ministro de Justicia. Claro. Hasta que un día Néstor se enojó. Sabe que se enojó. Le dijo, tu puerta. Estuvo en Santa Fe y después, sabe. Se conocen. Sí, Hay una misma matriz. Igual, insisto, no fueron juntos, sino que estaban en el mismo palco. A mí me ofrecieron un fotos. palco ayer. Ay, hubieses estado capaz ahí. Rosati, Pero cuando... Parrilli No, en no, Bond. yo en ese palco Mirá no qué iba. lindo. Qué lindo. Yo puedo Te contar podríamos en haber unos sacado palcos fotos. que me han invitado en esa cancha, gente muy de diferentes palos que conviven con alguien muy importante dentro del mundo del deporte. Yo Me perdí con Yo todas me las sentaba referencias. con el amigo Gastón Pols, porque nos dieron a Gastoncito Pols y a mí, Ajá. a quien, por supuesto, quiero y respeto. Hizo Barra Brava ahora, una serie que se Sí, llama Barra no Brava. vi nada. Vi la, No, vi la promo publicidad, nada más. claro. Vi la promo. La promo. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Dato qué lindo. curioso. Fue lindo ayer. Hoy la felicité a mis queridos amigos de la televisión pública, tanto a Rosario como a Claudio, Rosario Lufrán, Claro. porque quería saber el nombre del director de cámaras. ¿Usted lo vio ayer, Luis? Algunos momentos. Lo que hizo ayer el director y las cámaras, todo el equipo técnico de la televisión pública, mis elogios. ¿Por qué hago este comentario? El Mundial hubo un mix entre la productora Piripiripipi, que se fue a Qatar, qué sé yo, y el canal. Pero ayer fue puro de punta a punta, trabajadores argentinos. La transmisión fue impecable, impecable. Y lo que encontraron las cámaras y el director que ponchó, a mí porque me gusta la televisión, era cine, más allá de los personajes y todo lo que vimos. Como televisión, me encantó la transmisión. Después entramos en particularidades, qué sé yo. La echaron a la cronista, se metió en el vestuario. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba esta chica? Yo vivo en un yogur que No, se llama esa política. parte me lo... No, Me pero la perdí. política, si no, a ver, ¿vos querés que Rosati está todo el día en la corte? No, no, te no. escuché. conseguime, Rosati, Pero pará, me perdí lo de la conseguime dos cronista. entradas para el palco. Hace ¿viste? 2 semanas que mi vida es política y el cumpleaños de mi hija.
Ah, eso es otra. Pasó todo junto. No, eso es otra al mismo cosa. tiempo. Fin de semana. Oh. En simultáneo. ¿Cuántos años cumplió la nena? ¿Qué? 8. ¿El sábado? Maravilloso. El viernes. Y ayer festejo. ¿Estaba feliz? Estaba choto. Feliz. El Hermosa, viernes. linda. ¿Torta compraron? ¿Qué momento? Gigante. ¿De qué? ¿Qué tenía la torta? Un bizcochuelo de vainilla con dulce de leche, crema, Me encantó. pero después tenía un fondant. ¿Qué es un fondant? Me mataste. ¿Qué es un fondant? No ¿Una terminó- cobertura? Sí, porque no soy Sí, es fan como- yo es de- como Chocolate una- duro. Es como si fuese una masa. Sí. Una masa que Una masa. recubre la torta. Y Ah. después una cobertura de chocolate, Qué rico, che. pero con tintura rosa. Claro, y un linda. personajito de ¿De quién? ¿De quién? Decime. Kuromi, de My Melody, creo que ¿Qué se llama, cosa, no qué sé. cosa, Kuromi? Kitty. Yo Por te- ahí ella sabe más. No, no. Yo sé todo, yo sé de eso. Vamos, Google todavía, and Bond, Yo no. Google and Bomb. también tengo nieta, Camilita, entre Claro. otros. Claro. A ver, A yo ver. hijas ¿Está muy bien? mayores que también ahora... ¿Está muy bien? Yo te voy a decir una cosa. A ver. Te cuento ya. Dale. Se lo voy a contar a Félix también, que le interesa lo que voy a contar. Los primeros dibujos animados después del mundo Disney vinieron de Japón. Tenían un gran quilombo, porque no podían mandar a los chicos personajes con ojos rasgados. Y todos tenían ojos redondos. Es verdad. ¿Cómo? Es verdad, es re verdad. Pero la pucha, es necesario que yo le cuente a este chico. Todos ojos redondos. Sí. Personajes de su infancia en dibujos animados. La vaca y el pollito. Félix Locora. ¿Cómo se llama? La que tiene el abuelo en Suiza, ¿cómo se Heidi. llama? Heidi. Ok. ¿No es cierto? Todo es así. Todo es así. Están todos con ojos de sorpresa. El abuelo, Sí, 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 ella, el chivo, todos. ¿No es cierto? Sí, sí. Después estaba el de los autos. ¿Cómo se llamaba el de los autos? Meteoro. Meteoro. Ojo redondo. Otro más. Mazinger Z. Más y- Koji Caputo, ojo redondo. Dragon Ball Z. tenían un Cuenta, lío. tienen los ojos Entonces grandes, yo ¿no? te Sí. digo una cosa. Yo viví Dragon un Ball rato en también. Japón. Yo viví un rato en Japón. Un rato en Japón. El tema de la occidentalización, voy a decir, la puta, te hicieron pelota dos ciudades, Hiroshima, Nagasaki, y querés parecerte a quien... No, pero a mí me dieron una mano, yo iba a la universidad, hacía un montón de cosas. Pero me querían... No, pero ellos nos dieron una mano para reconstruirnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tengo que hacer stand-up? Podría, perfectamente, sí. Sí. Bueno. Vamos Félix, a responder con certeza. Tengo que hacer sí. stand-up. Debiera, ¿no? ¿Usted puede acompañarlo? No sé si ¿Usted sé. puede acompañarme? No, se va a cansar, porque voy a hablar todo el tiempo, ¿no? Lo va a terminar convirtiendo en un contrabajo ¿Cómo, tipo ¿cómo se Yoyoma. llama el instrumento? Me perdí. Viola da gamba. Viola. Porque se abren las piernas y se lo pone ahí adentro. Viola, mira. Bueno, sigamos con los diputados TV. Vamos. Bueno, nosotros vamos a hablar después de... La foto va a ser hoy, ¿eh? ¿Cristina con masa? Obvio. ¿Cómo? Pará, ¿y sabes qué Obvio. más? ¿Cómo el diario de mañana? Es la presentación de la fórmula. Escúchame, El Bueno. sábado firmaron y hoy Cristina ¿Cómo? con masa. Es la ¿verdad? foto. Juez Listo. estará buscando Juez refugio. está- reclamando enojado. Los 3 puntos. Él vive enojado. Bueno, sí, pero dio algunas declaraciones y qué parece dicen? que... Siempre, se están a él lo cagan. refiriendo- Siempre se están- el mundo está contra él. Se están refiriendo básicamente desde todo el sector y el espacio de Patricia Bullrich Sí. a que la decisión de intentar llevar a Schiaretti adentro de Juntos por el Cambio hizo que Luis Juez pierda la Ay, qué elección. lindo. Qué cosa no hacerse cargo. Digo, toda gente grande. Alguien podría razonar al revés. Pero bueno, no importa. Toda gente grande. Toda gente grande. Bueno, pero hoy por suerte tienen ahí, ellos han comprado un canal para hacer terapia. Está bueno. Consiguieron 4 o 5 arrodilletti y desde arrodilletti hacen así. Claro, claro. Y después, además de la foto de la tarde... ¿Qué cosa arrodilletti, no? Además de la foto de la tarde, ¿Cómo se va, bien? Cristina Massa... Esto es agüita de Félix. Bien. Va a haber también una presentación de la lista más o menos tipo 5 de la tarde. Ah, qué bueno, ¿dónde va a ser eso? En Lomas de Zamora, Ah. Massa, Axel, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Juliana Di Tulio. Qué No. bárbaro. ¿Y Tolosa? ¿Y Cafiero? Momento, tiempo al tiempo. No. Tiempo al tiempo. Te está contando lo que va a pasar. Vos te haces preguntas. Ella te está contando Yo una reflexiono. información. Hago Y preguntas. empezó a buscar.
a todos. Es los que otro están en Google. ¿Te puedo hacer discusión. preguntas? Es otro y Google Google. Coti me responde. No, porque es la data que tiene ahora. Vos sabés Ah, que Google en Bonn en solamente, periodismo Google hay en Bonn. noticia, información y qué sé yo. ¿Y dónde va a ser eso? Eso es tierra de Izarralde. Claro. Izarralde se peleó con Jessica Sirio. Sí, Sí, están separados. se separaron. Félix, Creo que sí. Félix. No se separó Izarralde de ¿Sabés? Jessica No tiene Sirio. idea. Sí, No me lo está sabe. confirmando. ¿Estás al tanto o no? Él está al tanto de eso. Más, Tiene se lo contó a información. Rial, él fue. No, pero ¿qué tiene que ver votar? Estamos hablando de Está matrimonio. blanqueando el voto, no, Estamos no, hablando... Voto cantado. Es otra cosa eso. No, Estamos así estamos no hablando podemos. de temas De amor. de amor, claro. Cuestiones del corazón. Exactamente. Sí, si vos lo viste, si vos terminás aquí te vas a ver intratable. No, ¿cómo se llaman? Intrusos. No. ¿Qué dijiste? Encantados. Intratable, digo. Intratables. sí. Ah, encantados. Bueno, dale, ¿qué más? Bueno, eso respecto a lo último de lo que fue pasando después del cierre de listas y las elecciones del fin de semana. Gonzalo hoy no dijimos está, nada de Cintia. Formosa. Gonzalito. Formosa Ahora tuvo, vamos a vos ver. decís que Nada de Sildo pobre. tuvo problemas para reelegir. Sí, estuvo muy peleada la elección. Sí, Fue qué palo y difícil. palo. Muy difícil. Qué difícil que se... Estuvo jodida. Una Siguen paliza. haciendo Como el hasta las 3 de la conteo de mañana votos. viendo voto por voto. ¿Cómo era? 73 contra 15. Sí, 70, 70. 13. ¿Cómo se Algo llama? así. Otro... Fernando Carvajal. Carvajal. Claro. Carvajal, que fue juez, Exacto, sí. hombre de Formosa. ¿Sabés qué? Radical. Hay algo que me interesó mucho y él después me dio el libro. Él fue como juez, aclaró y acusó y creo que detuvo por generaciones la matanza de, ¿cómo se llama? Una matanza en Formosa de originarios, Ujú. de unos terratenientes que querían precisamente esos espacios. Lipi es la palabra final, es una palabra No. toba, y los ametrallaron desde el aire, Ah, le tiraban caramelos a los más chicos, sobrevolaban, los pibes iban y los padres, porque sabían que había peligro, iban en búsqueda de los chicos, se llama la masacre después. Y este hombre, como dijiste, Carvajal, sí. como juez, qué bueno, vamos a encontrarnos con la medicina. Bien. Allá vamos. Vamos a hablar con el doctor Alac, que es el médico del querido Parlamento. Cuando vos quieras. A la 1, a las 2, Alac. ¿Qué haces, Alac? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va eso? Yo bien. Ahora le pregunto a ellos. Ellos creo que también, los que me acompañan. El equipo está bárbaro. Están todos atentos a lo que nos vas a contar. Bueno, muy bueno eso. Muy bueno que estemos todos bien, entonces. Sí, Es ¿cómo un te buen fue? momento, entonces, Te para quiero hablar un preguntar, poco de ¿cómo te prevención. fue con lo que hiciste, con esa gran puesta para enseñarnos cómo cuidar el corazón? Bueno, nos funcionó muy bien, porque vos sabés que la gente tiene una altísima demanda de información claro. sobre cómo cuidar su salud y prevenir la posibilidad de que tengas un infarto o una ACV. Yo les decía los otros días que a mí me resultaba como un poco jugada la propuesta que me hizo el equipo, ¿no? Para decir qué tan cerca estás de tener un infarto. Pero a veces necesitas ponerlo en esos términos para que la gente se sensibilice y entienda que, bueno, hay que hacer algunas cosas para evitar que eso ocurra, ¿no? Vos fíjate que uno diría, ¿aumentó la enfermedad vascular en los últimos años? Bueno, no te olvides que hace un siglo la expectativa de vida estaba más cercana a los 40, 50 años y a medida que va pasando el tiempo esto se va acercando más a los 80, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todas las enfermedades. Viene la edad de los tumores, la edad de las enfermedades vasculares, la edad de la insuficiencia cardíaca. Empiezan a aparecer un montón de situaciones que hacen que esto se vaya prolongando en el tiempo. Por eso es tan importante que la gente comprenda que hay cosas que se pueden hacer para modificar el destino natural de la enfermedad. Es un envase en nuestro cuerpo que se puede enfermar. Entonces tenemos formas de corregir para que eso se postergue en el tiempo y que no nos invada tan rápido la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebral. Te agradezco mucho que me preguntes porque eso linkea perfectamente con el tema que hoy
les propongo que conversemos, que es sobre el proyecto de cardioprotección. Yo le voy a pedir a la producción si podemos mostrar Ahí se está una serie viendo de placas que me gustaría... Sí, sí, ahí estamos viendo bueno, la el imagen proyecto- del corazón y el título. Bien. Dale. Perfecto, perfecto. Bueno, este fue el proyecto que nosotros presentamos hace ya más de 15 años que venimos trabajando. Recuerdo como anécdota, como para romper el fuego, que en ese momento lo tuvimos de invitado al director médico del Parlamento Europeo, que nos decía: muy bueno esto que ustedes vienen haciendo, porque si a ustedes les va bien, y doy por descontado que así va a ser, nosotros lo vamos a plantear en el Parlamento Europeo. Y así fue. Nosotros lo iniciamos en ese momento en base a una serie de elementos que todavía no estaban tan claros como ahora, porque ahora uno dice, en el 2023 hablar de cardioprotección quizá es como que ya todos lo tenemos un poco más claro. Vos fíjate que esto que yo les estoy mostrando acá, esto es más o menos a nivel mundial lo que ocurre, la cantidad de óbitos que hay a nivel mundial, ¿no? Son aproximadamente 58 millones de óbitos, y lo más importante de todo es que un 30% de todos esos óbitos se dan por enfermedad cardiovascular. ¿Qué cosa Y la te inmensa mayoría, pido el 80 y- un segundo? ¿Qué cosa Sí. en vez de decir muerto, decir Sí. óbitos, no? Digo, muerto, muerto está. Pero la palabra óbito, qué sé yo, acomoda a las 1:20 más o menos. La gente se muere, ¿no es cierto? Si no hace Sí, todo esto, se definitivamente murió. Fumás, te morís. Comés de más, te morís. Te quedas quieto toda tu vida y te morís antes. No hay otra tu tía. ¿O es así? Definitivamente sí. Definitivamente. Nosotros tratamos de que en el mensaje que le hagamos llegar a la gente, justamente lo presentamos como óbito, pero cuando Ya lo nosotros sé, tenemos querido, el lo digo paciente con todo enfrente, le respeto, decimos, naturalmente. si vos querés morirte ¿Antes? de una enfermedad que Dale. podamos... Claro, si no querés morirte antes de tiempo, Claro. se pueden hacer un montón de cosas. Claro. Por eso utilizamos este Hay eufemismo mucho, que hay en mucho definitiva amor. significa lo mismo. El Hay impacto es mucho, distinto. hay mucho amor. Cuando digo, más allá de tu profesión y de tu enorme vocación, vos tenés amor por el otro. Porque además, como Es conocés que es muy cómo anda importante esta que máquina, la gente decís, comprenda que estamos todos del mismo lado. claro, yo te quiero y quiero, porque la vida es fenomenal. Y si vivís un montón y las piernas caminan despacito, porque ya somos grandes, por lo menos vas a caminar respirando salud, comillas salud. No nos lastimemos más. Sí, Por eso sí. celebro cada uno de tus mensajes. Vos sabés que ahora que me mencionás esto, hace unos días presentaron en una universidad de Chile, de Santiago, un dispositivo que se coloca encima de tu cuerpo, que es como si fuera un chaleco con unas gafas de realidad virtual, Ah. donde podés ver, y pesos en las piernas también y en los mirá. brazos, donde podés emular qué es lo que siente una persona a medida que va envejeciendo. Es muy interesante mirá como vos, concepto. Mirá vos. Porque en definitiva yo diría, cuando se perfeccione el sistema, le vamos a poder mostrar a una persona qué es lo que ocurre cuando alguien tiene un ACV o cuando alguien tiene un Claro. infarto, qué cosas va a poder hacer, cuáles no va a poder hacer, Claro. porque creo que eso nos va a ayudar a Claro. educar a la población. Tal cual, Este querido. diseño es muy reciente, tiene Mirá, que ver con no lo realidad conocía. aumentada, no realidad virtual, realidad aumentada, y me parece que es algo mirá que se qué data, viene, porque nos mirá va a qué ayudar data. mucho a educación, Sin duda. educación a la comunidad. Disculpame que te interrumpí, estábamos viendo tus placas. Vamos con las placas. dale. No, por favor, al contrario. La idea es mostrarles que en definitiva 1 de cada 3 personas se mueren de una enfermedad cardiovascular. Y lo otro que es grave a resaltar es que la inmensa mayoría de estos fallecimientos se producen en países con bajos recursos, países de bajos y medianos recursos. Entonces no es un tema menor. Vamos a la siguiente, y yo quería mostrarles que tanto la enfermedad coronaria, fíjate que esto es las 10 principales causas de mortalidad según la Organización Mundial de la Salud. Fíjate que tanto la enfermedad del corazón como la enfermedad del cerebro siempre está entre el primero y el segundo lugar. Si te fijas, en los países de recursos más altos, primero uno, segundo la otra. En los países de recursos intermedios se invierte la proporción, y en los países de bajos recursos siguen estando entre los primeros 5, solamente que entre el primero y el quinto, es decir, entre la enfermedad coronaria y la ACV, se le cuelan algunas enfermedades que tienen que ver con enfermedades transmisibles. Y eso es lo que se ve en países de bajos recursos. Es decir, lo que quiero transmitir con esto es, siempre la enfermedad vascular
ya sea por un ACV o por un infarto, está entre los primeros lugares como causa de mortalidad. Y te doy otro dato más. Vamos a la siguiente. Fíjate qué interesante. Este es un trabajo que se publicó hace ya algunos años, pero recuerdo que desde el primer momento que lo leí, estaba en vivo cuando se presentó este trabajo en Estados Unidos, en un evento que se llama TCT, mostraban cómo habían aumentado las enfermedades no transmisibles en países que estaban en guerra en ese momento. Países como Afganistán, Irán, me voy a permitir leerlo para no omitir ninguno, Afganistán, Irán, Irak, Palestina y Siria, países que tienen situaciones situaciones bélicas que uno podría decir, bueno, la principal causa de muerte es la guerra. No, 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 la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa. Bueno, alguien me podría decir, bueno, sigue siendo la principal causa porque la guerra también afecta, la guerra es estrés y en definitiva también tiene un impacto. Sí, ok, estamos de acuerdo, pero hay que seguir prestándole atención y hay que tomar medidas que permitan minimizar ese impacto, ¿no? Si vamos a la siguiente, a mí me gustaría compartir con ustedes, no sé si están viendo una imagen de por qué es importante contar con un parlamento cardioprotegido. No, ¿Ustedes lo todavía están no, viendo? querido. No, todavía no. Todavía no. Todavía no, sí, Bueno, ya. ahora- Sí, ahora sí. vamos. ¿Qué es eso de parlamento cardioprotegido? Contanos. Bien, básicamente es cómo nosotros logramos que en 3 minutos tengamos el personal entrenado para asistir a una Mira. persona. Es decir, ¿Cómo se llaman esas máquinas cuando- que te dan una descarga eléctrica? ¿Cómo se llaman? Desfibrilador. se llaman desfibriladores externos automáticos. ¿Hay en el ¿sí? Congreso eso? ¿Para qué esto sirve está- eso? Sí, en el Congreso tenemos 16 equipos ya instalados y otros 8 que se están instalando en este momento, donde hay equipos que permiten que cuando uno detecta una muerte súbita, que se lo asista porque tenemos mucha más chance de lograr esa Pero digo, yo cardioseguridad. debiera Vamos al siguiente entrenarnos slide, que para veo eso, un- ¿no? Sí, Debiéramos exactamente. entrenarnos, Tiene, porque digo, ¿qué tiene sé que yo? ver, diste en la tecla, tiene muchísimo que ver con la capacitación del personal, muchísimo que ver. Claro, Porque es vos me dirás, ¿por qué esencial. lo de los 3 minutos? Esto está calculado por ingenieros sanitarios que nos asistieron Claro. en ese sentido. Claro. Se calcula que identificar una muerte súbita no te lleva más de 30 segundos. ¿Y sabés cómo identificás una muerte No, súbita? yo no tengo la menor idea. Muchas veces lo ¿Qué pongo es eso? como ejemplo porque es bastante gráfico. Es un poco burdo el ejemplo, pero A a mí ver. me encanta. La verdad que lo quiero compartir con ustedes. Bueno. Imagínate como esos muñecos inflables que hay en las gomerías. en los lavaderos de autos. Sí, sí. Sí, Sí. que están inflados por aire Sí, y vos que le van para sacás todos la lados. electricidad. ¿Qué Lula, pasaría? lula, claro, ahí. Bailan, qué sé yo. Bueno, Sí, sí. eso se implosiona directamente, esa persona se cae. Eso es una muerte súbita. Identificarlo lleva no más de 30 segundos para cualquier con persona, personas ¿no? entrenadas. Y eso es lo que nosotros Digo, hacemos. para no confundirse con alguien que le bajó la presión y se cayó. No, digo que no es que se da cuenta un Exactamente. médico o una persona que tiene información, sino que cualquiera se da cuenta en 30 segundos. Está bueno saberlo. Eso que estás diciendo es importantísimo porque en realidad todo el programa de cardioseguridad tiene que ver con una educación hacia la comunidad. Es decir, no tiene sentido que nosotros salgamos a decirle qué es lo que haría un médico. Yo al médico no tengo que Claro. explicarle todo esto. El médico sabe reconocer una muerte súbita. El tema es la comunidad. Es muy importante esto que decías. Entonces, 30 segundos, les completo la idea de por qué los 3 minutos. 30 segundos se identifica la muerte súbita. Un Sí. minuto hasta ir a buscar el desfibrilador. Al desfibrilador más cercano. Por eso no es una cantidad caprichosa los 16 desfibriladores, ni tampoco los 8 que vienen ahora porque se sumaron otros edificios de la Cámara de Diputados. Son 24 equipos que están colocados a una distancia tal que de cualquier sitio de la Cámara de Diputados estás a 1 minuto, como muy lejos, a 1 minuto del desfibrilador más cercano. A una velocidad de 7.2 kilómetros por hora, que es un trotecito lento o un paso rápido. 7.2, quien hace cinta sabe más o menos qué son 7.2, son 7 kilómetros por hora, un poquito más de 7 kilómetros por hora, es un paso rápido, trote lento. Y después tenés un minuto para ir a buscarlo, 1 minuto para traerlo y 30 segundos para conectarlo. Es muy fácil, o sea que ahí se te van los 3 minutos y en definitiva eso es lo que quiere decir el tema de la cardioseguridad. Perdón, ¿Sí? Doc, Eh, ¿cómo sabemos dónde están? sí.
Por ejemplo acá, ¿no? Que estamos hablando específicamente de la parte cámara. de la capacitación, que, está excelente la pregunta, y parte de la capacitación justamente tiene que ver con contarle a todo el mundo cómo es el plan de acceso a la desfibrilación. Está saliendo ahora una nueva cartelería donde va a decir, y cada persona cuando se le hace la inducción para ingresar, una vez que ingresó a la Cámara de Diputados, y capacitaciones permanentes, nosotros estamos todo el tiempo recordando dónde están cada uno de esos desfibriladores. En el caso, de paso aprovecho, muchachos, sería una locura que yo les cuente a ustedes y ustedes no sepan dónde tienen el más cercano, está en el segundo piso del anexo C. Así que lo tienen ahí arriba. Perfecto. Hay también uno en la puerta del jardín, pero ese particularmente tiene un detalle, que tiene pads pediátricos. Justamente, no se olviden que en la puerta de la escuela infantil nosotros necesitamos cubrir 150 niños y hay pads pediátricos también, ¿no? Perfecto. Bueno. Si vamos a la siguiente, y con esto ya estamos terminando, si vamos a la siguiente, de esos... yo le decía, hay 58 millones de fallecimientos, 32 millones tienen que ver con infarto y ACV. Por eso es tan importante que tengamos un parlamento cardioprotegido. En la siguiente, ustedes verán qué significa tener un área cardioprotegida. Esto se hizo el trabajo, como yo les contaba, con un ingeniero sanitario, calculando qué distancia hay hacia cada desfibrilador y qué distancia tenemos de regreso. Y me gustaría terminar con algo muy puntual que yo sé que a Horacio le va a gustar mucho. Les pregunto una cosa. ¿Ustedes creen que con todas estas acciones nosotros podemos tener... Pongamos, por favor, el slide donde hay un croquis y está... van a escuchar bien. El Diego en una foto. ¿Podemos mostrar ese slide, por favor? Esa placa. Uno diría, todas estas medidas que uno toma permiten tener una certeza absoluta de que vamos a llegar a la totalidad de la población. Bueno, yo les quiero contar que cuando fue este episodio, ¿ustedes están viendo el gol que les está relatando de alguna manera en la imagen? Un dibujo, no estoy viendo lo que vos estás anunciando. Estamos viendo el área de cardio protegida. Eso sí lo estoy viendo. Ah, ok. Bueno, pasemos a la siguiente. A ver la siguiente placa. Ahora vemos un campo de juego, lo vemos a Diego besando el trofeo. ¿Alguien logra identificar cuál es ese relato esquemático que hay? ¿De qué se trata? No. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo el relato esquemático? ¿Es el gol a los ingleses o no? El gol a los ingleses, sí señor. El mejor gol de la historia de los mundiales. Bueno, ¿no? Ayer Scaloni estaba con pantalones cortos, pero... Pero uno diría, con todo esto, nosotros logramos mitigar todos los eventos, es decir, vamos al siguiente, a la última placa, por favor. Cuando nosotros hacemos un evento para hablar de infarto, cuando hacemos un evento para decir... entiendo perfectamente dónde querés ir. Vos querés asociar una cosa con la otra, pero... Exactamente, y yo te voy a contar con datos muy concretos. Aumentó el día del partido de Argentina con Inglaterra, aumentó las tasas de admisión en la unidad coronaria por infarto en las unidades coronarias británicas. No pasó con el ACV, posiblemente porque el N fue chico y no dio estadísticamente significativo, pero sí los infartos. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Aun cuando uno haga un trabajo muy exhaustivo para tratar de controlar todos los factores de riesgo, hay un montón de circunstancias que no se pueden contener. Una discusión en un parlamento, yo puse acá, la verdad que me resultó, no digo simpático porque es una palabra fea tratándose de que se están midiendo eventos tan duros como un infarto o una ACV, pero me resultó gráfico decir, bueno, frente a una situación que todos van a recordar, aumentó la incidencia de infarto, y esto es lo que puede ocurrir cuando hay una tasa de adrenalina muy alta. Ese es el motivo principal por el cual es importante que los parlamentos estén cardioprotegidos. El argentino, fue el primer parlamento cardioprotegido. Bueno, te felicito, porque eso tienes mucho que ver vos, Así que te felicito, nos sentimos también cuidados por vos y tu equipo. Gracias, Marcelo. Chau. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Igual, querido. Estamos a 10 minutos de la hora 13. Hay novedades. Cristina Fernández de Kirchner, ya lo había anticipado
la señora Viñas, va a estar en el acto en Lomas de Zamora. También tiene diagramado el equipo de prensa de Sergio Massa, que también está anunciando su reunión de gabinete económico. También va a estar en Lomas de Zamora. ¿Se van juntos? Desconozco. Por seguridad supongo que no. Vos sabés que los funcionarios, los funcionarios, sobre todo cuando ocupás niveles y cargos tan importantes como vicepresidenta, ministra, nunca viajan juntos. Nunca. Hay imponderables, que nunca ocurra, pero nunca se viaja juntos. Es un tema de protocolo de seguridad. Bueno, entonces hoy tenemos no solamente la foto, sino un proyecto que camina. Hablando de caminar, estaba leyendo que Kicillof ya va a empezar a caminar la provincia nuevamente. Y sí, calculo cosa que no hizo, lo que usted me comentó, lo que no hizo Manes. Claro. O el radicalismo lo dejó solo. Sí, Manes, como decías vos, o como reflexionabas, o como te preguntabas, quería ser candidato a presidente, pero digo, ¿por qué esa estructura radical que le fue bien en esa interna? Claro, ¿por qué no intentó crear un candidato a gobernador o incluso no vayas impulsar al propio Manes para Jujuy o a Mendoza, que tenés radicales, pero andá donde la provincia te es de un signo contrario? Ahí estoy viendo que la gente de izquierda le dice a Jorge Macri, que aspira a ser jefe de gobierno. Impugnaron la candidatura de Jorge Dígalo Macri con nombre y apellido. A jefe de gobierno porteño. Algo que me parece que en algún punto se caía de Maduro y me pareció raro que todavía no había sucedido hasta ahora, pero por una cuestión de que no cumple con uno de los requisitos que tiene que ver con la cantidad. Tiene que tener 3 años. 5. ¿5? 5 años de residencia. Claro, y el tipo vino hace 2 minutos, porque yo sé que ahora ha constituido pareja, que se ha mudado capital, más allá. Pues las historias de amor también tienen que ver con la vida, ¿eh? Por supuesto. Y entonces, en el mientras tanto, dice que yo vivo acá. Sí, pero tenías que haber vivido. Pero aparte es raro todo. A ver, Kicillof vivía en Villa Ortuza. Sí. Cristina creo que todavía tiene domicilio en Río Gallegos. Creo, no sé. O voy a ir más para atrás. Voy a ir. Vota Jorge, Mauricio Macri siempre Tandil. O tiene ahí la chacra donde tiene, qué sé yo. Pero yo recuerdo Alianza. Graciela Fernández Mejide, que fue, además de militante de derechos humanos, durante la Alianza fue ministra de Desarrollo Social. Tuvo un rato ahí en el ministerio. Y después quiso ser gobernadora. Vivía en Ciudad de La Paz y Soler, por ahí en Barrio Verano. Y también le habían cruzado esta objeción. ¿Y sabes lo que acaba de decir Jorge Macri? No, son lo de la izquierda porque son los que vienen a hacer lío a Vicente López. A ver, Macri, Jorge. Hablando de los Macri, le ganó mi amigo Santiago O'Donnell, hermanito de María, querido, hijo de un gran politólogo, Guillermo O'Donnell, padre de María y de Santiago, o el juicio al hermano de Mauricio Macri. A Mariano. Plin, caja, chan. Uy, falta un minuto, qué lástima. Pero después tenemos 1 hora más. Sí. Y que cuando regresemos, ¿qué tenés? Vamos a hacer un repaso de lo que pasó hasta ahora en la Comisión de Juicio Político, porque, bueno, por lo menos por ahora no tenemos confirmación. Porque mañana sería martes, habitualmente habría martes. Claro, pasa que no está confirmado en la agenda oficial. Maqueda no estaba en la cancha, ¿no? Estaba solo Rosati. Rosati. Vos cuando regresemos, ¿qué tenés? Vamos a hablar de un proyecto de fondo fiduciario para Vaca Muerta. ¿Y cuándo se completa? El 9 de julio, me dijeron. El gasoducto. Otro tramo del gasoducto. Sí, claro. Es muy, pero muy grosso eso. Es muy, pero muy importante. Pero muy importante. En vez de importar a Chile, vas a... Por ejemplo, ahora, vamos y venimos. Dale.
son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hay provincias grandes que le conviene ese crédito porque de eso están manteniendo a sus provincias, porque si no hace rato el crédito UBA tenía que haber desaparecido. ¿Cuándo podés estar pagando un crédito el 120% o el 110%? Esto solamente ocurre en Argentina y es una locura lo que está pasando. Hay una gran preocupación en legisladores y legisladoras y también en el gobierno nacional, sobre todo por aquellos que tienen una única vivienda, por seguir respetando que las cuotas no vayan más allá del 30% de los ingresos. Hoy estaba computado de los ingresos totales familiares y se ha empezado a pensar en los ingresos del responsable de familia para ir más abajo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT. O sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sí es cierto que una persona denunciada por violencia de género, si participa de un ámbito como es el ámbito laboral, debería el empleador, sabiendo esta situación, por supuesto conservarle el empleo, protegerle el empleo, porque no es una de las causales de extinción de un vínculo laboral, pese a que hubo casos en los que sí esto ocurrió. Pero sí la empresa, por proteger a la empresa e incluso por proteger al trabajador, debería implementar acciones para, precisamente, capacitar en la temática, sensibilizar, hacer talleres de reflexión sobre este tema. No puede hacer de cuenta que no pasa nada, porque lo que pasa dejó de ser algo privado. Y esto tiene que ver justamente con todas las leyes que tenemos que expresamente dicen la violencia de género no es más un tema privado. En Argentina la pobreza de 10, 7 son mujeres, ¿no? Esto que también se habla de la feminización de la pobreza o que acceden a trabajos más precarios, ¿no? O con menos franja horaria, más informales también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace precisamente que este costo además tenga ese extra. Además, un costo que no podemos elegir, de decir, bueno, un mes no lo hago a este gasto. Punto Género, lunes, 23 horas. Félix, yo le voy a decir lo que dijo Troilo. ¿Me está escuchando? ¿Quién dijo que me fui de mi barrio? Si siempre estoy llegando. ¿Quién dijo que nos fuimos del aire? Si siempre estuvimos atentos a la señal. You understand? Very difficult. Hablando de very difficult, ayer no fue very difficult. Sí, no. Ah, y Enemigos entonces, íntimos. todos unidos triunfaremos. Pero vos no venga. Vos no venga. ¿No es cierto? Teve, anda con Mauricio. Anda ¿Puedo con... preguntar de qué cuadro sos? De Atlanta, ¿te gusta? No tiene Bueno. que gustarme, no. Entonces, ¿para qué me preguntas? De curiosidad. Bueno, yo te voy a Bien. preguntar a vos. Bueno. ¿En qué barrio naciste? En Saavedra. En realidad nací en San Martín, pero fui solo a nacer. ¿Cuál es el artista que le dio identidad a Saavedra? Usted no puede opinar, no puede decir nada. Dígalo, tiene 5 segundos. El polaco Goyeneche. Bien, esa te la soplaron. Te la sopló. No, Muy no, bien, jamás. el polaco Goyeneche. Sí. ¿Qué club de fútbol característico de Saavedra? ¿De Saavedra? Platense. Bien, ya está. Escuchamos su informe. No se va a marzo. Bien. Zafamos. Zafamos. Vamos a repasar la Ley Olimpia, Dale. una de las iniciativas, uno de los proyectos que están listos para ser tratados en el recinto. No sé si vos tenés alguna información, Pablo, de que haya sesión este miércoles. Por ahora, nada confirmado, por lo menos por acá. No, a mí me parece que no. ¿Vos crees que no? Y sí, estaba la posibilidad que el miércoles es el 28, ¿no? El miércoles es 28, exacto. Sí, pero yo lo veo, la verdad, muy difícil. Muy justo. Muy justo con el cierre de las listas, ya ni siquiera de las alianzas. Me parece que está complicado. Tal vez llegan. Ya estamos a lunes. Sí, deberían la resolverlo entre convocatoria hoy debería ser entre hoy y mañana, más tardar. Sí, claro. Porque además, por supuesto que estábamos todos pendientes, ¿no? Del cierre de las listas, así también Exacto. los legisladores y las legisladoras. Sin embargo, los proyectos ya tienen dictamen, ¿no? En su gran mayoría, por lo menos los que estuvimos repasando también la semana pasada. Hay muchos proyectos que están listos, ya está, con la firma, el dictamen, el despacho, para ser tratados en el recinto y que son proyectos que no generarían demasiadas controversias entre oficialismo y oposición. Por supuesto que si llegara a haber una sesión este miércoles 28, se va a colar, entiendo yo, las repercusiones a partir del cierre de las listas,
Pero bueno, por lo menos por ahora no tenemos confirmación de que así sea. Pero sí queremos mencionar uno de estos proyectos que decíamos están listos para ser tratados en la Cámara de Diputados, y se trata de la Ley Olimpia. Y cuando hablamos de Ley Olimpia hablamos de violencia digital de género. Bueno, la última reunión en la que se trató este proyecto fue una comisión de comunicación e informática que emitió el dictamen pertinente sobre esta iniciativa, que lo que busca es modificar la ley 26.485, la ley de protección integral a las mujeres, contemplando la figura de la violencia de género digital. Previamente había tenido tratamiento en la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, y por eso era que le faltaba. Inicialmente iba a ser un plenario. Finalmente, por una cuestión de quórum, se realizó solamente la reunión de Mujeres, Géneros y Diversidad, para luego avanzar en otra fecha con la reunión de comunicación. Sí. ¿De quién es el proyecto original? Es un proyecto que fue presentado inicialmente por Mónica Macha, pero si seguimos en la próxima placa vamos a poder ver... de Sabatella. Exacto. Sí. Es un proyecto que tiene la comunión, o la mancomunión, si se quiere, del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Tal cual. Por eso nadie puede estar en decíamos, contra Horacio, de esto. Nadie puede estar en contra de esto. Exactamente. Quisiera creerlo. Quisiera Entendemos que, por lo menos hasta donde se ve... Quisiera creer que nadie se opone. ¿No? Quisiera creer. Por supuesto que eso lo vamos a terminar viendo a la hora de la votación, pero... Naturalmente. Por supuesto que lo que fue el trabajo de comisión, hubo algunas discusiones, pero no tenían que ver con el proyecto, sino con discusiones políticas que en realidad se cuelan en la discusión sobre el género. Suele pasar. Suele pasar, ¿Suele sí. pasar esas cosas? Sí, sí. Sí, claro. que en los debates en comisión, incluso en el recinto, uno dice, bueno, se está discutiendo el proyecto de ley que dice A, B y C, bueno... Y cada uno aprovecha para decir lo que piensa del otro. Exacto. Claro, ¿qué pasa? De hecho, acá justo lo había destacado en las placas. Si bien hubo una discusión en la última reunión, ¿sí?, de comisión respecto del tema de básicamente los discursos de odio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Frente de Todos lo que mencionó fue el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación y refirió que la violencia a través de las redes sociales es uno de los puntos que hay que tener en cuenta para analizar este tipo de, luego, bueno, violencias físicas llegadas a ese extremo. Y eso es lo que generó una discusión, sobre todo entre Florencia Lampreave y Sabrina Ahmedchet, que recientemente había sido designada presidenta de la comunicación, de la comisión, perdón, de la libertad de expresión. Y como Florencia Lampreave había hecho una referencia justamente a la libertad de expresión y al mundo de las redes sociales vinculado al intento de magnicidio de la vicepresidenta, es que Ahmedchet le dice algo así como que lamentaba que se den este tipo de discusiones sobre un proyecto que ya estaba prácticamente consensuado, que igual lo sigue estando, digo. Si quisiéramos decirlo en cuanto a nombres, Mónica Macha y Dania Tabela son autoras, coautoras de este proyecto. Mónica Macha del Frente de Todos y Tabela de Evolución Radical, de Juntos por el Cambio. Y como mencionábamos antes, ya había tenido inicialmente el aval, ¿no?, de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero bueno, habiendo hecho esta mención y contado un poco de qué se trató este cruce, si se quiere, esta polémica alrededor de los discursos de odio por parte del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sí es importante destacar que pese a ellos es un proyecto de amplio consenso, ¿no? El proyecto específicamente, vamos a hacer un repaso y un punteo de lo que se dice en esta normativa, en esta iniciativa. Bueno, a priori es importante destacar que está inspirada en una activista mexicana, Olimpia Coral Melo, que fue víctima de violencia digital y en su país, es decir, en México, impulsó una legislación
que básicamente es la que ahora inspira a la República Argentina, la que se busca replicar en nuestro país para justamente evitar situaciones como la que le pasaron a Olimpia, ¿sí? Mónica Macha hizo un destacado, entre muchos, pero vamos a traer uno de los textuales de la diputada, que es una de las autoras, ¿no? Decíamos recién de esta iniciativa. Destacó, entre otras cosas, que lo que se busca es poder incorporar a nuestra ley, viste que hablábamos de una modificación inicialmente, una tipificación de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género, lo que nos va a permitir incluirla en las políticas públicas. Es decir, cuando hablamos de las redes sociales, cuando hablamos de todo lo vinculado a la digital, a los dispositivos, a las tablets, al mundo de Internet, son personas los que están atrás de esos dispositivos y quienes, sobre todo, o toman decisiones o proliferan discursos donde la violencia tiene que estar tipificada, tiene que estar identificada para luego poder tomar decisiones respecto, por ejemplo, del Código Penal, ¿no? Bueno, ¿qué plantea el texto? Una serie de modificaciones de la Ley 26.485 y entre ellas incorporar la modalidad de violencia digital o telemática definida como toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada en parte o en su totalidad con la asistencia, utilización y o apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales, tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o a su grupo familiar. Entonces, esta es la especificidad, la tipificación que se hace en esta modificación de la Ley 26.485. La Ley Olimpia es una norma modelo, decíamos antes, que en materia, ¿no? ¿Cómo? Sancionada en México. Sancionada en México, si no me equivoco, en el 2021. Sí, hace poco, reciente, digamos. Bueno, es una ley modelo que de hecho se está tomando justamente, ¿no?, para inspirar la legislación de acá o la modificación de acá, contra la violencia digital, abordando los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales, sancionando también la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo. Básicamente que nadie pueda enviar, por ejemplo, un video o una foto que haya sido sacada en la intimidad o compartida, ¿no?, de manera privada entre dos personas y eso sea luego considerado un delito. Y otro de los aspectos que tiene, Coti, este proyecto es que obliga a las plataformas digitales a retirar el contenido. Claro, tal cual. Bueno, vamos al encuentro del querido Gonzalo, que tenemos una entrevista. Dale, por favor. Horacio, un abrazo muy grande para vos y para los compañeros allí en piso. Estamos aquí junto al diputado Martín Tetaz. Buen día. El diputado que por ahora tiene mandato durante 2 años más aquí en la Cámara, el hombre de Evolución Radical platense. Bueno, Martín, contanos un poco por dónde anda tu cabeza políticamente hablando, legislativamente hablando, dentro de lo que tiene que ver con el tratamiento de proyectos aquí en la Cámara. Bueno, ¿por dónde anda tu cabeza en estos momentos? ¿Cómo te va? Pero muy bien. Buenas tardes y buenas tardes a Horacio ahí en el piso. Hola, gracias. Nosotros estamos trabajando primero para poder ganar a nivel nacional, para poder conducir las reformas que necesita Argentina a nivel nacional, que van a tener obviamente una pata muy importante en el Congreso. Las 4 grandes reformas económicas, tanto la reforma del Banco Central, que tiene que ver con una nueva carta orgánica, como la reforma impositiva para bajar los impuestos a la producción, las reformas que tienen que ver con permitir que el mercado laboral sea mucho más dinámico de lo que es ahora, y las reformas del Estado, te diría que son todas leyes fundamentales del próximo gobierno, incluyendo el primer presupuesto, que tiene que ser sin déficit, porque no va a haber forma de financiarlo del periodo 2024. O sea que hay bastante tarea para empezar a entretenerse, además de los proyectos en los cuales siempre estoy interesado, que tienen que ver con bajar impuestos, que tienen que ver con el último proyecto que presentamos para aumentar la democracia sindical, una suerte de remake de la famosa ley Mucci, que tenía que ver con darle más democracia a los gremios. Entonces siempre en la misma línea de trabajo. Hola, Tetaz, buen día. Aquí en Bonn junto a Pablo Varela y Coti Viñas. Gracias por
por tu tiempo y poder pensar en voz alta el país que nos importa a todos, ¿no? Son días más allá de preelectorales, de listas, bueno, de elecciones como ayer en Córdoba y Formosa, pero un país que está mirando para adelante, porque ya estás hablando de presupuesto y gane quien gane, repensar otra ingeniería financiera que se va a hacer con la deuda externa y con la deuda interna, que no son solamente los papeles que tiene impresos la Argentina, sino con la mitad de la Argentina en banda. Así que bueno, pensemos en voz alta. ¿Qué en tu imaginario y en tus conocimientos económicos, por dónde habría que ir? Mira, Horacio, el problema siempre lo tratamos al revés, ¿no? Porque la deuda es la consecuencia. Lo que causa la deuda es el déficit. Si vos no tuvieras déficit, no tendrías nunca deuda, digamos. Aquel trabajador que gana 100 y gasta 90 no revienta la tarjeta, digamos. El que revienta la tarjeta es el que tiene problemas en el banco, es el que gana 100 y gasta 120. Sí, claro. Entonces Argentina tiene que ir a un sendero donde tiene que empezar a tener la costumbre que ya tiene la mayoría de las provincias, porque fíjate vos que las provincias que no pueden darle la maquinita, no tienen ese financiamiento, esencialmente están todas con sus cuentas públicas más ordenadas. Bueno, ayer estaba viendo, para poder informarme, más allá de la contienda electoral, lo saneada que está Córdoba, por ejemplo, más allá si es Schiaretti o el que venga. Digo, nunca pidió tanto coparticipación, pudo con sus propios recursos. Realmente me llamó la atención eso. Bueno, Córdoba, Santa Fe, la propia provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, son provincias muy productivas, ¿no? Entonces las provincias más productivas de la Argentina en general tienden a aportar más de lo que reciben en términos de coparticipación. Esa es otra de las grandes deudas. Recién hablábamos sobre los 4 grandes proyectos que tiene que encarar el nuevo gobierno en los primeros meses del año, pero hay un proyecto muy importante que probablemente requiera una reforma constitucional, que es una nueva ley de coparticipación. Recordemos que lo pedía la reforma del 94 y nunca apareció el consenso para hacer ese proyecto. La coparticipación, Horacio, tendría que ser siempre para cerrar brechas de desarrollo, o sea, tendría que ir para invertir en infraestructura, en capital humano, en salud, nunca para pagar salario del sector público. Si vos mandás fondos de una provincia más productiva a una menos productiva y la menos productiva gasta ese dinero en vez de invertirlo, el resultado es que las brechas de desarrollo se agrandan, cada vez son más grandes. Entonces, con aparatos muy sobredimensionados. Además está el tema electoral, que es otro tema, claro. Es un temazo. Aquí tanto Pablo Varela como Coti Viña, si nos permitís, te quieren hacer un par de preguntas. Hola Martín, ¿cómo te va? Pablo Varela te saluda. Y hablando de lo electoral, te quería consultar cómo viste el cierre del radicalismo, digo, teniendo en cuenta que finalmente no tienen candidato presidencial, bueno, Morales en la fórmula con Larreta, Petri en la fórmula con Bullrich. ¿Cómo viste el trabajo de estos 4 años que derivaron, digamos, en la cristalización de esa conformación de listas el sábado pasado? Bueno, un poco la anticipás en la propia pregunta de respuesta, porque dado que no hay candidato presidencial, digamos, yo creo que el acuerdo que finalmente se consiguió es bastante bueno en todos los espacios en los cuales era medio cantado, un final cantado, que si el radicalismo no conseguía un candidato presidencial propio, y la otra paso era tan pareja entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el que se vistiera más de radical, por decirlo de alguna manera, era el candidato favorito a ganar la paso. Y esa ha sido la tarea de los armados políticos, intentar vestir cada uno de sus armados de radicalismo. Entonces, eso ha permitido, como vos mencionaste algunas de las figuras, hay otras figuras también radicales de la provincia de Buenos Aires o de distintos sectores del país que se han ido sumando a los distintos armados. Y eso está bien, es parte de ofrecerle a la sociedad opciones competitivas de Juntos por el Cambio. Esto es interesante porque, a diferencia del 2015, donde había 3 candidatos en la PASO, uno era pro puro y la otra fórmula era radical pura y la otra fórmula era de la coalición pura, estas fórmulas que aparecen hoy son fórmulas de Juntos por el Cambio, efectivamente, no del PRO, ni del radicalismo, ni de la coalición. Entonces, en todas las fórmulas aparecen dirigentes de los distintos espacios políticos y esto le permite a la sociedad tener que elegir entre distintas versiones de Juntos por el Cambio. Veremos cuál considera la sociedad que es la más competitiva, pero me parece que, dado que no hay un candidato a presidente, el armado es bueno. Ahora, también
lo que tenemos que ver es que el radicalismo viene creciendo a nivel de las provincias, a nivel de los municipios, a nivel legislativo, de una manera muy grande, sobre todo en los últimos 4 años, y que esto ineluctablemente se va a reflejar muy probablemente en la próxima elección en una candidatura radical competitiva a la presidencia. Todavía en esta oportunidad no fue posible. Bien, Coti. Martín, ¿qué tal? Constanza te saluda. Decías recién que dado que no hay un candidato a presidente, que no hubo, ¿no? El armado era bueno. ¿Por qué no se apoyó la candidatura de Facundo Manes? Porque no era competitiva, un poco lo que estábamos charlando recién, ¿no? O sea, hay dos versiones muchas veces en las discusiones adentro del radicalismo. Hay algunos que dicen, no, a lo que dé tenemos que llegar con lista 3 y que sea lo que Dios quiera. Esto, digamos, ya quedó demostrado en la propia PASO del 2015. No tiene ningún sentido si no es competitiva la elección, porque además eso termina después desbalanceando el gobierno y haciendo que el gobierno sea un gobierno no de Juntos por el Cambio, sino de uno de los partidos de Juntos por el Cambio. Nosotros lo que necesitamos, lo que le estamos ofreciendo a la sociedad, es una coalición de gobierno. No le estamos ofreciendo disputar en la PASO a ver cuál de los 3 partidos principales que están en la coalición va a conducir los destinos de la Argentina. Eso no sería bueno, incluso aunque nos tocara ganar a nosotros. El día de mañana tal vez tenemos un candidato más competitivo nosotros, así todo, lo ideal sería convertir ese espacio, que es un poco el desafío que está tratando de conseguir Martín Lustó en la ciudad, ¿no? Que mirá, en la ciudad está pasando algo así, hay un candidato muy competitivo que es radical y sin embargo ese candidato radical está tratando de incorporar sectores del PRO a los distintos espacios de la fórmula. Ya de hecho en la lista de legisladores ha conseguido la incorporación de algunos otros sectores y encabeza otro sector que es el de Graciela Ocaña en la lista de legisladores, ¿no? Entonces, esto de darle a la sociedad versiones de Juntos por el Cambio, no versiones del radicalismo o del PRO o de la coalición. Sobre la ciudad de Buenos Aires, hoy justamente nos enteramos de la impugnación de la candidatura de Jorge Macri por parte del Partido Obrero. Quería consultarte qué pensás sobre esta impugnación, si hay alguna posibilidad de que se baje la candidatura de Jorge Macri. Nosotros estamos preparados. Nosotros tenemos el mejor candidato de la ciudad, estamos concentrados en nuestro programa de propuestas, cómo hace el resto de los partidos para ordenar sus candidaturas y para elegir sus candidatos, y por supuesto tendrán que hacerlo de acuerdo a lo que establece la justicia. Eso es correcto, nos parece bien lo que determina la justicia, pero no estamos enfocados en la impugnación o no de ningún candidato, sino más bien en la construcción de la propuesta de gobierno. Martín, te quería consultar, ¿qué más allá del cierre, y de las cuestiones, mencionabas al principio de la charla una serie de cuestiones a ser modificadas, reformadas, elaboradas, incluso hablaste de un presupuesto sin déficit, algo que venimos viendo que no se da en los últimos años, incluso en el marco del acuerdo con el FMI. ¿Qué congreso imaginás, en este escenario tan complejo, tan volátil, en donde apareció la fuerza de Milei? Consensuar va a estar difícil, ¿no? Me parece que ese es el dato del que se habla menos y que es el más relevante de este cambio político, de lo que significa el efecto Milei, ¿no? Claro. Porque más allá de que ahora en las últimas encuestas muestran cierta caída de Milei, todo parece indicar que va a ser una elección legislativa buena, metiendo 20, 25, 30 diputados. Y que esos diputados esencialmente se los va a sacar al kirchnerismo porque se está renovando la elección del 2019 en el Congreso. Por lo tanto, nosotros vamos camino probablemente a tener por primera vez del 83 para acá mayoría en el Senado, que es muy importante para nosotros, y de tener una Cámara de Diputados con una primera minoría muy holgada, vamos a probablemente nosotros también perder algún diputado, quedaremos seguramente en 114, 115 diputados, pero el kirchnerismo por primera vez abajo de los 100. Y eso va a generar que Milei sea muy importante en dos sentidos. Va a ser importante en el quórum, aunque no necesariamente monopólico, porque también va a estar la posibilidad de negociar con las gobernaciones, pero va a ser importante para el quórum, pero va a ser fundamental para garantizar la irreversibilidad de las reformas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros logremos reformar, te pongo por ejemplo la independencia del Banco Central de la que te hablaba más temprano,
nosotros tal vez no conseguimos el apoyo masivo de Milei para la aprobación de esa reforma, pero estamos 100% seguros que nunca Milei va a votar con el kirchnerismo una reversión hacia un banco central manejado por la política y manejado por el Ejecutivo. Lo mismo con los impuestos que nosotros logremos bajar, lo mismo con las reformas laborales que consigamos hacer. Entonces lo que va a ocurrir es que las reformas que se van a conseguir en el primer año de gobierno de Juntos por el Cambio van a ser de largo plazo para Argentina, van a durar muchos años. Esencialmente la irreversibilidad de la reforma va a estar dada por este factor que mencionabas vos, que es el factor Milei en el Congreso. ¿Sabes qué estaba pensando? Estaba pensando cómo se va imponiendo el antisistema. No precisamente en la proyección y en estas fórmulas matemáticas, tengo, dejo, sumo, resto. En general, ¿no? Hasta el discurso antisistema, lo veo en España. Y bueno, en Italia ni hablar. Qué raro que esto es. Raro, digo, para uno que estamos celebrando los 40 años y teníamos la alegría del 83, con un país donde las fuerzas se iban a poner un poco más de acuerdo, ¿no? Y no... Primero hay una falta de líderes indiscutible. No sé cómo lo ves vos eso. Yo creo que hay una transformación profunda en el mundo. Se está terminando y estamos dejando atrás la vieja economía industrial asalariada, ¿no? Total. Y eso está cambiando desde la forma en que se produce, la forma en que se cobran impuestos y pueden regular los estados, la capacidad regulatoria de los estados nacionales. Los estados nacionales tienden a diluirse, a perder mucho peso y empiezan a tomar valor las supranacionalidades y los estados locales por distintas razones. Entonces la configuración del espacio de regulación que significaba lo público y particularmente los estados-nación está debilitada, pero también los estados de bienestar construidos sobre la base del trabajo asalariado y del aporte del trabajo asalariado, obviamente hay que repensarlo todos. Entonces, bueno, entonces en esa discusión, por eso vos mencionabas casos de Europa y ahora mencionás el de Estados Unidos, vas a encontrar un denominador común. Es decir, si el denominador común es que hay un problema en general contra el sistema de funcionamiento en todos los países. ¿Por qué? Bueno, porque la vieja estructura del Estado que nosotros conocemos es una estructura del Estado que surgió después de la crisis del 30, que esencialmente buscaba construir estados de bienestar. Esos estados de bienestar sostenidos en la revolución industrial apoyada en el trabajo asalariado, que tuvo sus 50 años de gloria en la segunda mitad del siglo pasado, quedaron atrás. Entonces ahora estamos en el desafío de cómo construimos una nueva estructura, qué rol va a tener el Estado dentro de la nueva forma de creación de riqueza. Pero ahí tengo una pregunta. Si es el Estado-nación o son los estados locales. Bueno, esa es la discusión que se viene ahora. Ahí me puedes ayudar a pensar también desde otro lado. Hasta ahí entendí. Digo, los recursos naturales que se supone que son de los estados, Estado nacional, provincial, ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿O cómo lo imaginas vos? Bueno, nuestra Constitución determina que la administración y gestión de los recursos naturales es atribución de las provincias, ¿no? Sí. O sea que depende de la decisión de cada provincia. Hay provincias que han tomado decisiones más de preservar más determinados recursos naturales, caso de Mendoza. Claro. Hay otras que han tomado muy cercanamente han tomado decisiones Jujuy. En otro sentido. San Juan, por ejemplo. Claro, yo recuerdo, o Jujuy ahora. Claro. Yo recordaba el caso de Gioja diciendo, vamos a dejar la cordillera como si fuera un queso gruyère. ¿Te acordás de esa famosa definición de él? Yo estaba en contra de esos acuerdos de la Barrigol y todo. Sí. Cada provincia tiene su forma de encarar la decisión de cómo explotar los recursos naturales que tiene. Obviamente también lo que hay que tener como visión global de eso es que los recursos, si bien se agotan en algún determinado momento, también se pueden tornar obsoletos. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un montón de gas en Vaca Muerta. Creo que hay cierta política de Estado que se entendió desde el macrismo hasta el kirchnerismo y que han entendido los distintos sectores políticos y la provincia de Neuquén también, en el sentido de que hay una ventana de oportunidad para explotar este recurso natural. Dentro de 20 años tal vez la energía solar es mucho más barata y eficiente y hay formas de almacenamiento mejores que las que hay ahora y entonces todo el gas que vos tenés no te sirve para nada, ¿entendés? Entonces también hay ventana de oportunidad para desarrollar esos recursos. Me parece que si los pensamos como política de Estado y logramos tener discusiones que vayan más allá de si cambia o no cambia el gobierno, me parece que tenemos oportunidad de que Argentina se desarrolle. Coti.
Martín, hace un rato estábamos charlando acá en el piso de si existía la posibilidad de que esta semana se vaya a sesionar. No sé si vos tenés alguna información al respecto. Entiendo que los últimos días fueron absolutamente del cierre de listas. Pero bueno, habiendo tantos proyectos listos, ¿no?, para ser tratados y sabiendo que existía la posibilidad de que se sesione este miércoles 28, saber si había alguna posibilidad. ¿Cómo estás viendo también el trabajo de las comisiones, ¿no? Que de hecho, no sé, por ejemplo, no lo veo. Las comisiones, sí, las comisiones ustedes lo saben bien, y esto es algo interesante para la opinión pública en general. Las comisiones, a diferencia del cuerpo principal, han mantenido su ritmo de trabajo, incluso en el periodo de negociación de las distintas listas, en todos estos últimos meses en los cuales el Congreso se reunió bastante poco. Las comisiones sí han tenido un buen volumen de trabajo. Lo último, casi la semana anterior, terminó de cerrarse un dictamen, 2 dictámenes en realidad respecto del tema de los UBAs. Sí. Entonces, las comisiones vienen trabajando bastante bien. Yo no veo cerca, no lo descarto, pero no veo cerca la sesión de este miércoles porque no hemos tenido ninguna confirmación oficial, ninguna convocatoria oficial todavía. Es el lunes al mediodía. Entonces me parece que deberíamos, por lo menos podría ser para el jueves, y lo dudo porque en general suele haber una comunicación sobre todo para los que vienen de provincias del interior, para que ordenen el tema de la logística de traslado. Esto normalmente requiere algunos días de anticipación, tal vez la semana que viene con más probabilidad. Sí, me quedé pensando de la charla anterior, en esto más allá de los recursos. Estaba pensando si Argentina en algún momento podrá vivir de valores agregados, si algo más allá de llevarlos al puerto y que se vayan y que venga lo que venga, habrá algún valor agregado, si podremos tener algunas fábricas nuevas o transformar los recursos, digo. ¿Qué es eso? ¿O es un sueño? Mirá, yo creo que sí. De hecho, Argentina vive cada vez menos de recursos que no tengan valor agregado. Cuando vos mirás, por ejemplo, las exportaciones argentinas, solamente una tercera parte de las exportaciones argentinas son materias primas. Después tenés una tercera parte, estoy haciendo el número redondo, sí, una tercera parte son manufactura de origen agropecuario y otra tercera parte son manufactura de origen industrial. Entonces, el nivel de agregado de valor ya es muy grande. Por ejemplo, el caso de las exportaciones más grandes de Argentina, que son las de soja, la gente no lo sabe esto, pero la mayor parte de la soja no se exporta sin valor agregado, se exporta como aceite o se exporta como harina. Entonces, ni hablar los otros granos, por ejemplo, el maíz muchas de las veces se exporta como carne o se exporta directamente como embutidos o algún otro tipo de producto procesado que tienen varias etapas de agregación de valor anteriormente. E incluso los propios productos primarios, lo que antes llamábamos productos primarios, hoy tienen semillas transgénicas, siembra directa, paquetes tecnológicos, es decir, hay mucho más valor agregado del que uno se imagina, incluso en la actividad primaria. Y los sectores que tienen más crecimiento, Horacio, en materia de más dinamismo, en materia de exportador en los últimos, te diría, mirando a largo plazo, últimos 10, 15 años, por ejemplo, servicios basados en el conocimiento. Servicio basado en el conocimiento está permitiendo el desarrollo de toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, la zona de Parque Patricios, que está explotando. Y que eso está transformando el sur de la ciudad de Buenos Aires y es todo valor agregado que exportamos al mundo. Así que yo creo que vamos en ese camino. Digo, qué bueno incluso para las nuevas generaciones. Te agradezco un montón, este ida y vuelta, nos ayudas a pensar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Martín. Hasta la próxima. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes, nos vemos. Gracias, querido. Gracias, Gonzalo. Gracias por tu trabajo. A vos, Horacio. Ahí estamos. Volvemos al piso. El Pablo Varela trajo algunos deberes. Dale. Traje algunos deberes hechos. No, incompletos, como me pasaba cuando iba a la primaria. Así que vamos a estar hablando ahora de un proyecto que ¿Usted iba con mochila o con valija? Con mochila. Con mochila. Valija me dio... Valija primicia. No, primicia. ¿No se acuerda de primicia? No sé. No. Primicia. ¿Se acuerda de primicia marplatense? El portafolio primicia. ¿Te acuerdas? ¿Era una marca? Una marca, una fábrica argentina de portafolios. Siempre ¿se acuerda, Cintia, de eso, no? Tenía 2 broches. Había, cuando se falseaba, se falseó. No había... Nunca me voy a olvidar al... una de las primeras notas de pibe que me habían mandado como cronista. Un tipo llevaba la guita. Sí. Llevaba la guita en un primicia. En un primicia. Cruzó la 9 de julio, se le abrió.
Se le falseó. Entró a volar la mosca. Nunca más Volatelli. Claro. No. Bueno, escuchame una cosa. Cinematográfico, te digo. Sí, pensé que era un cuento. Podría ser un cuento. ¿Sabes que Es yo la además vida hago real. radio, ¿no? ¿Qué es la radio? Es el escenario de la mente. Yo te lo conté y vos te lo recreaste. Sí. Misión cumplida. ¿No es cierto, Feli? Ya está. Qué partitura, qué partitura. Bueno, volvamos. Bien. Entonces iba con la mochila. Sí, claro. Los cuadernos que usted tenía, ¿estaban forrados con forro azul araña? Sí. ¿Me podés explicar? Yo quiero saber quién fue el ministro de Educación que había que buscar el forro azul araña. Y etiqueta margen derecho. Claro, superior y arriba. ¿Por qué? Ah, qué sé yo. Después dice, ¿por qué son rebeldes los chicos? ¿Por qué son rebeldes? ¿Cartuchera? También. ¿Cartuchera de tela o de madera? No, tela. Plástico. Sí. ¿Con cierre o con clic-clic? Cierre. Con cierre. Está bien. ¿Lapicera fuente o lapicera pluma? No, ¿Virome o lapicera con tinta? Usted es de la época de tinta. Claro, yo no. ¿Con cartucho? En la primaria, lapicera con cartucho. Con cartucho. ¿Y se manchaba mucho cada vez que se cambiaba de cartucho? Y después tenía el... ¿El qué? El borratintas, el amarillo. El borratinta que tenía de un lado Pelícano azul es. y uno de un lado blanco. Sí, no sé, cualquiera, pero está bien. Uno azul y otro blanco, exacto. Mucho. En realidad, claro, se ponía lavandina. Ibas a casa, ponía lavandina. Lo que pasa es que ponías mucha lavandina, se te hacía un agujero. En la hoja. Porque las hojas venían cosidas. Los cuadernos venían cosidos. Sí. No venía de argolla. ¿El cuaderno de argolla o cuaderno cosido? No, el Rivadavia, cosido. Rivadavia. Bien. ¿Llevaba vasito que se abría y que se cerraba para el agua? No. Alguna vez habré llevado, pero no fue una constante pero en cuando los 7 años de sed, primaria. ¿había bebedero o canilla en el baño? ¿Bebedero en el patio? No me acuerdo. ¿Canilla en el baño? No tenía el vasito. Claro, no. Canilla en el baño ¿Campana o timbre? No, timbre. No, así. Timbre. No, este tipo no fue al colegio. Fue ¿Guardapolvo o uniforme? Guardapolvo. Yo llegaba a ir a una escuela privada, mi papá me pegaba un voleo y... Bueno, está bien, pero el voleo. Escúcheme. Militante de la escuela pública en la casa Varela. El guardapolvo. Sí. ¿Con cinturón o al frente con 2 bolsillos? No, como médico, al frente, de hilera de botones y 2 bolsillos. ¿Lo manchaba con tinta? Y sí. Ahí mamá o papá tenía que poner la bandera. Y sí. ¿Pañuelo en el bolsillo antes de salir de casa? Sí. ¿Caramelo? Sí, menos. ¿Pañuelo de tela? Sí. Claro, pañuelo de tela. Vos sos tan joven que nunca viste Volvemos. O sea, sé que existen, pero ¿Algún no sé. sandwichito? Una manzana, algo para... Tenés hambre, tenés 8, 9, 10 años, Sí, tenés ya que ahí comer el mundo. estaba el kiosco y la cooperadora organizaba el kiosco. Me encantó. Con cosas sanas. Con sandwichito, con media luna. Exacto, sí. ¿Y le tenían guita de su viejo como para comprar una media luna? No, eran Sí. pobres. No, por Está suerte. Y fue bien dígame, esa parte. y cuando hacía frío, Sí. el guardapolvo era lo que era, con el pullover, los botones no estaban por explotar. Sí. ¿Vio? Pero me gustaba, había una sensación como de... Yo soy es como lo que dijo Alac, que hay que ponerse el qué sé yo. Está bien. No, pero como, viste, ibas abrigado. Morrudo. Estaba bueno. ¿Le ponían sombrero para ir a un gorro de lana, algo? ¿Guantes? Bueno. Para cantar alta en el... Sí, ¡Qué frío! Y los dedos se te ponían duros. Sí. En el acto. Salió Vamos humito. al acto. Firmes. Vos cantando con el humito. Firmes. Bueno, yo soy de una época horrible. Había que marchar. Colegio del Estado. ¿En serio? 1, 2, marcando bien el paso. Si yo tremendo. encontrara, la fui a buscarlo, no la encontré al maestro, debe estar muy grande. Distancia. Sí, eso sí. Distancia. El hombro del... Firmes. El hombro del compañero, ¿no? Descanso. ¿Viste cómo hace el del Salvador? Todos así. Bukele. Bien peladito, todos. My God. ¿Qué tal?
Wonderful. Vamos con el proyecto. Pero ¿Qué? soy un orgulloso producto de la escuela pública. De todo, de jardín a universidad. Bueno. Título de grado universitario en la UBA. Pero bueno, vamos a repasar esto, que es un proyecto que tiene que ver con un fondo fiduciario para la región Vaca Muerta, en realidad. No es para Vaca Muerta en sí mismo, sino es para el desarrollo de infraestructura en todo lo que tiene que ver con las zonas aledañas a este yacimiento. Hablábamos recién con Martín Tetaz de las oportunidades o de las ventanas de oportunidades que tiene la Argentina. Una de ellas es, obviamente, la explotación. ¿Yo no sabía eso que apuntó Tetaz? ¿De los valores agregados? Sí. No, yo tampoco. Yo tampoco. Fue un buen dato ese. Ahí habría que ver si lo que él dijo es una cuestión de volumen o es una cuestión de, precio. Pues si de volumen puede ser. No lo sé. Pero me parece que el grano o el poroto de soja representa en plata mucho más allá de que por ahí un tercio es solamente exportación de productos primarios. Pero bueno, volvamos a lo que tiene que ver con Vaca Muerta dentro de los objetivos de este proyecto que fue firmado por varios diputados de distintos espacios políticos. Está el de la creación de un fondo fiduciario para el desarrollo territorial de la región Vaca Muerta. La finalidad de esos recursos, que obviamente irían al fondo fiduciario, es la de financiar la construcción de obras de infraestructura en las localidades que conforman o componen la región de Vaca Muerta. Siguiente placa. Vemos que dentro de las obras que se pueden realizar hay más. Yo creo que había abreviado, porque eran bastantes. Bueno, están las obras que contemplan la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa, sanitaria y de seguridad urbana. Obras también de mejoramiento y remediación ambiental. Obras de generación, distribución, conexión y transporte de energía eléctrica. Interesante esto de la energía eléctrica, digo, en una zona donde hay mucho gas. Obra de distribución, conexión y transporte de gas en red también, ¿no? Esto es incluso más interesante que el punto anterior, porque estamos hablando del segundo yacimiento de gas no convencional del mundo. Construcción y o mejora de infraestructura hídrica, es decir, provisión de agua potable, plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Y lo que tiene que ver con redes y desagües de lo pluvial y también de lo cloacal. Estos son los tipos de obras que se pueden ejecutar o realizar a partir del fondo fiduciario que se crearía. Obras para la población. Obras para la población. Básicamente para quienes vivan en la región Vaca Muerta, más allá de lo que suceda, digamos, en cuanto a la extractivismo. Totalmente. Que sucede allá, digamos, por lo que contás, el destino es las personas. Totalmente, es así como lo dice Coti. Acá estuvo hace relativamente poco Pablo Servi, que es diputado nacional y que además fue candidato a gobernador de Neuquén, y contaba un poco cuál es la realidad o el contraste en todo caso, ¿no? Entre una región o un yacimiento de hidrocarburos no convencional que tiene un potencial enorme y que está generando un movimiento fenomenal, que el 9 de julio estaría en definitiva ya funcionando lo que es el gasoducto, pero que obviamente toda la región o toda la zona no termina de tener la infraestructura adecuada. Hay gente incluso en términos migratorios que se está moviendo hacia esa región. Las rutas no dan abasto. Vos sabés que todo esto que Añelo, estás planteando, lo que también me lo contaron, Añelo es la localidad clave. Vos generás un polo industrial importante, pero no hay infraestructura. Exacto. Para llegar, para vivir. Claro. Es decir, hay un hotel para, yo soy ingeniero pirulo o soy el técnico, ¿y dónde voy a dormir? Claro. Necesito una farmacia. Exacto, no sí. Sí, bueno, contaba Servi una de las cosas que no recuerdo el número o el nombre de la ruta, pero que estaban ya... No puede más. Tenían que pensar a ensancharla. Camiones, porque van camión para un lado, camión para el otro. Pero naturalmente. Y donde antes había un camión y un auto, ahora hay muchísimo. O lo mismo pasó, te digo una cosa. Sí. Cuando se... Mira, justamente estoy recibiendo información desde Brasil, el presidente de la República, el encuentro con Lula y todo. Iba con Scioli. Lo que era la ruta, que después... ¿Cuál es la ruta 14? ¿Cuál es la ruta que va a Brasil? Que se llama la ruta del Mercosur, por toda la... Puede ser la 14, la que va entre Ríos Corrientes. Mesopotamia, creo que es la ruta 14. Si no la 14 es la 12. Cuando empezó el comercio bilateral, explotó, más allá de los accidentes inevitables.
No hay infraestructura que pueda contener eso, ¿no? Exacto. Bueno, este es un proyecto que presentaron de vuelta varios diputados patagónicos de distintos espacios políticos y que apunta a eso. El fondo fiduciario, o estaría, digamos, la administración del fondo fiduciario estaría ejercida por un consejo que tendría 7 miembros, 1 designado por el Poder Ejecutivo, 2 designados por las provincias de Neuquén, 2 designados por la provincia de Río Negro y 1 designado por la provincia de La Pampa y otro por la provincia de Mendoza. La distribución de los fondos sería coordinada con las provincias y los municipios en función de las necesidades, es decir, el fondo fiduciario está sancionado obviamente por el Congreso de la Nación, que legisla respecto de lo nacional, pero ese fondo fiduciario después es transferido a las provincias o a los municipios para que en función de las necesidades ejecuten las obras, ¿no? Esta cosa o esta idea de la territorialidad, desde el territorio se sabe mejor o se conoce mejor cuáles son las necesidades. Podemos recordar, Pablo, que en la última vez, si no recuerdo mal, que estuvo Agustín Rossi acá en la Cámara de Diputados, habló justamente de la explotación y lo que iba a poder ser después lo que reciba la República Argentina como beneficios, por supuesto, a partir de Vaca Muerta y del gasoducto Néstor Kirchner en funcionamiento. Me parece que tiene que ver con esto de que había mencionado el jefe de gabinete, que sea cual sea el gobierno que esté a partir del 10 de diciembre, va a ser muy fructífero para la República Argentina en términos económicos, ¿no? A ver, la terminación del gasoducto y demás. Digo, creo que por eso también hay legisladores de distintos espacios políticos entendiendo que va a ser beneficioso para la Argentina. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que uno de los argumentos, ya llevándolo más al terreno político / económico, que esgrimen desde el oficialismo es, no sé si es mala suerte la palabra, pero todavía el gasoducto no está funcionando, más la sequía potente que hubo en el verano, bueno, obviamente impactó muchísimo en el nivel de reservas y todo, cuando vos lees periodistas económicos o lees o escuchás a los periodistas económicos, te dicen, y a partir del 2024 debería haber otro flujo de dólares, un poco en línea con lo que decís. Lo que viene debería ser beneficioso para el país desde el punto de vista de los dólares y del potencial que tiene este yacimiento no convencional. Pero bueno, ahí definiendo un poco mejor lo que es la región Vaca Muerta, bueno, es la formación geológica uniforme, ubicada en parte de los territorios jurisdiccionales, de las provincias de Neuquén, de Río Negro, de Mendoza, de La Pampa. Incluye a 28 municipios, a 10 comisiones de fomento y a una comuna. Si mal no recuerdo, estaba presentado por diputados tanto de Neuquén como de Río Negro, que... gracias. Acá tenemos la placa. Gracias. Firmantes del proyecto, Rolando Figueroa. Bueno, ahora es... En el momento que lo debe haber firmado, creo que no era todavía gobernador electo, ahora es gobernador electo del MPN. Pedro Dantas, de Río Negro, del Frente de Todos, o Unión por la Patria. Tania Bertoldi, una diputada de Neuquén, ¿sí? Bueno, también del Frente de Todos, o Unión por la Patria. Y Agustín Domingo, que es de Juntos Somos Río Negro, que no sé cómo cerraron las listas en Río Negro y no sé si irá por un nuevo mandato. Creo que tenía las ganas, la vocación de disputar la intendencia de Bariloche ahora en septiembre. Creo que Río Negro tenía una serie de elecciones municipales. Pero bueno, aguarde. Aguardamos. Estaba pensando algo. Pichetto, que desde hace un rato largo fue una espada importante, estratégica para Néstor Kirchner. Luego fue una espada estratégica también en el Senado para Cristina. Sí. O después la vida, las vueltas de la política, empezó a imaginar con Mauricio Macri otros lugares en la política. Y siempre estuvo ahí. Y curiosamente, en Río Negro no lo votaron. Qué loco eso, ¿no? En Río Negro no lo votan. Felipe, ¿sabés por qué no lo votaron? No. Digo, si tuvo tanta participación activa, es raro eso, ¿no? Bueno, estamos en 12 minutos para las 2 de la tarde. Qué lindo día. ¿Salió el sol? Yo estoy aquí. Porque fue un día... No, todavía no.
Sí, bueno. Le mandamos saludos a Mabel. Ayer hablé con la querida productora Mabel Díaz. Está mejor. Está mejor. Y un beso a Vane, que es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién es Vane? Le contamos a nuestros espectadores. Ahí está. Hay 1000. Ahí está. ¿Cómo se llama? Vanessa Piqueto, que no tiene absolutamente nada que ver con Miguel Piqueto. No. Pero ¿no vino ella acá por él? No. Vino por mérito por su talento. Obvio. Es nuestra maquilladora y hoy está cumpliendo años. Y siempre nos trata muy bien, así que... Muy bien. Buena gente. Bueno que lo reconozcamos. Hoy. Es buena gente. Es verdad. Una persona laburante, cariñosa, muy curiosa. Sí. Muy curiosa. Pero lo hace más entretenido. Amante de los chocolates. Y usted tuvo una gentileza por el cumpleaños. Sí. ¿Cuál fue el regalo de infancia que lo sorprendió? Una pelota, una bicicleta. Hubo creo que 2, pero... Un viaje a Carlos Casares, ¿qué es eso? Totalmente. No, me gustó mucho cuando me regalaron el camión de bomberos de Playmobil y el fuerte. Era carísimo eso, era carísimo. Dígame, ¿usted una vez fue al trencito de la alegría? Sí. ¿Cuál es? Vez, el que pasea con...? El de la costa. El de la costa. ¿No? Es ese. ¿Y cómo se llaman los de la fiesta que tienen todos y...? Los que tienen la cabeza... No, yo estoy hablando de... Una pantera rosa. Yo le dije de mi amigo que se la rebuscaba en el verano. Ah, no. ¿De qué se disfrazaba? Estaba pantera rosa en la Rambla, ¿te acordás? ¿Te acordás el de...? Hablamos de alguien que se disfrazaba de empanada hace poco. Pero yo tenía un amigo que se la rebuscaba en verano en la Rambla con la cabeza de la pantera rosa. Tenía un problema con las panties. ¿Ququé cosa? Era decadente. Tenía un problema, pobre, con la parte de abajo, pero bueno, bendita querido. Pero estamos en el final de la tournée. Mañana entonces no hay juicio político. Hasta ahora no. Se había anunciado el cronograma, la semana pasada no, porque fue semana corta, sino la anterior, que fue el mismo día que se confirmó la citación a Maqueda, el mismo día que el cumpleaños de acá Horacio Bohm, 6 de julio. 6 de julio. Además, se había planteado un cronograma por parte de la presidencia de la comisión que iniciaba 27 de junio, es decir, mañana, con la citación a Guado de Pedro, gobernadores, no sabemos cuáles todavía, pero bueno, probablemente hablaban de Gildo Insfrán, se mencionaba también a Axel Kicillof, posibilidad de que esté Jorge Capitanich también, en fin, digamos, no estaban confirmados los nombres, pero se había mencionado la presencia de algunos gobernadores. De Pedro también. Y Guado de Pedro, sí. ¿No lo nombré? Me pareció que no. Perdón. Sí, lo mencionaste. Como ministro, perdón. Está confirmado la presentación de este siniestro avión, pero que se logró repatriar para que quede como el Nunca Más, ¿no? Para un ejemplo de Nunca Más, va a estar instalado en el patio central de la Escuela de Mecánica, que hoy no es un museo, es un lugar... Es un espacio de memoria. Exactamente, ¿no? Esa es la palabra. Es un espacio de memoria para estar convencido que nada pasó en vano. Sobre todo la pelea, la resistencia y seguir buscando, como decimos, verdad y justicia, que tampoco es en vano. Entonces, bueno, ambos le preguntaron a Tetá si tenía data de alguna reunión y hasta aquí... Pero ahora no. El mundo preelectoral por ahora no. El presidente está entonces en Brasil. Con Scioli. Con Scioli. Qué dignidad la de Scioli, ¿no? Ir, volver. Es difícil. Sí. Digo, es difícil en esto de la condición humana. Al igual que Guado. Yo leía con mucha atención el tuit de Guado. Hay que tener mucha dignidad, ¿no? Para escribir lo que escribe, y un hombre que viene con una biografía tan doliente, y trabajar todo el tiempo, no solo con tu pasado, sino con tu ser, porque él trabaja todo el tiempo, más allá de sus dificultades del habla, de posicionarse, de estudiar, de convivir.
Es muy interesante. Sí, digo, mirando lo positivo. Que también puede tener, digamos, de esta manera también una posibilidad en el 2027. Sí, es un cargo, casi falta, más, ¿no? Pero también hay que recordar menos. Que siempre se piensa más Para allá adelante, de esta elección. Para adelante. Bueno, muchas gracias a todos, todas, todes. Buenas tardes. Gracias. Chau. Pablo, gracias a vos por tu fidelidad con Diputado TV. No te vayas, viene la Flyderman y otro equipo que vale la pena. Chao. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Este problema, como el problema de los alquileres, son dos temas que afectan a una cantidad muy importante de gente, sobre todo de clase media baja, que están atravesando una situación compleja, así que tenemos que avanzar rápidamente. No entro a juzgar esto de la conveniencia económica, no, los propietarios, ante la posibilidad de no poder hacer ajuste de alquileres, no ponen en oferta los departamentos, las viviendas. Y tenemos que ver una forma, en mi modesta opinión, creo que si libráramos al acuerdo de partes, el tema se podría llegar a arreglar. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con Supermercados